es posible que como mínimo alguna vez en la vida habéis experimentado, yo lo he experimentado, de que ha habido personas que han estado a nuestro lado todo el tiempo, que nos ha pasado cualquier cosa, sea buena o sea mala, pero han estado con nosotros, nos han acompañado en las buenas y las malas de la vida. Y bueno, puede que sea un amigo, puede que sea un familiar, puede que sea una pareja, en fin. Hay personas de estas en la vida que te encuentras o que forman parte de ella, que te acompañan, que están contigo, ¿no? Y valoramos a ese tipo de personas. Nos gusta, porque en definitiva, aunque a veces somos, algunos más que otros, quizás sean más independientes, al final, como somos seres sociales y nos gusta estar con otros, aunque nos metamos en la cueva más o menos tiempo, al final siempre necesitamos a alguien al lado, o que alguien que nos escuche, que nos atienda, que nos acompañe, que nos ayude, lo que sea, ¿no? Es como tener esa sensación de que le importas a alguien, aunque es una sola persona, pero es esa sensación. Ahora bien, para que podamos equilibrar como la balanza en el otro lado, ¿no? Y ponerlo el peso adecuado y dejarlo bien, tenemos que reconocer que aquellas personas que pensamos que están tan al 100% con nosotros a nuestro lado, ¿verdad? Pues también fallan a veces, también cometen sus errores o nos decepcionan de alguna forma, fracasan en su intento por acompañarnos en nuestra vida, en las buenas y en las malas. Pero esto suele ser algo que no aceptamos o que nos cuesta creer, porque pensamos que no, que este sí que verdaderamente va a estar conmigo en todo, en las buenas y en las malas, me porte bien, me porte mal, siempre me va a acompañar, ¿no? En fin, hay motivos para aburrir, para poder explicar por qué alguien puede fallar a otro, seamos nosotros a otros, otros a nosotros, pero en definitiva, sea como sea, la realidad es esa. O sea, no podemos escapar de que aun cuando tengamos gente que está con nosotros a tope, algún momento pues falla o decepciona o lo que sea. Y pensaba, ¿no?, que no todas las veces nosotros estamos 100% bien, 100% a tope o 100% alegres. Y tampoco siempre estamos 100% tristes o 100% enfadados o mal en la vida. Bueno, pues de la misma manera que nosotros no estamos siempre de la misma manera, tampoco las personas que nos acompañan están siempre. También pueden, como digo, fallar. Y sin embargo, cuando pienso en las Escrituras o cuando pienso en este texto que vamos a leer hoy, me doy cuenta de que hay alguien que sí está constantemente con nosotros, sí hay alguien que está constantemente acompañándonos, que nunca falla, que no fracasa, que nunca incumple su promesa de estar con nosotros. Y si recordáis, el domingo anterior estuvimos viendo que una forma en la que Dios nos ha demostrado mucho su amor es que nos ha dado su Espíritu. Eso era como terminaba el texto del domingo pasado, que Él nos ha demostrado su amor al derramar su Espíritu en nosotros. Y curiosamente, en el griego, el Espíritu, Jesús se refiere a Él como el Paracleto o como el Paráclito, una palabra un poco rara, pero significa el que está llamado al lado. O sea que literalmente pues el Espíritu de Dios es el que está llamado a estar a nuestro lado, para consolar, para enseñar, para guiar, y eso es interesante tenerlo en cuenta, porque nos muestra cómo Dios sí que es ese que puede estar constantemente a nuestro lado. Vamos a leer el texto y vamos a meditar un poco, como os compartí en el mensaje de texto por WhatsApp, en el amor de Dios, en su amor constante, en la doble demostración de su amor. Vamos a estar meditando esta mañana. Y el texto, que está en Romanos 5, leeremos del 6 al 11, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí vamos a leer esa mañana para dejar todo lo que tiene que ver con Adán y con el pecado original para la semana que viene, no, la siguiente. Y el título, como habéis visto, que lo he llamado El amor de Dios en el pozo y en la cima, vamos a hacer un recorrido desde lo profundo hasta lo alto. Vamos a hablar del pozo, ¿no?
y cómo el amor de Dios se muestra allí, en el pozo, ¿no? Hay veces que es muy fácil reconocer cuando una persona se encuentra, digamos, en ruina. Y cuando hablo de ruina, no me refiero solamente en términos materiales o términos económicos, que no tenga dinero, me refiero también emocionalmente o psicológicamente, ¿verdad? A veces es fácil. Pero lo contrario también es verdad, que a veces te encuentras con personas que están hundidas, pero que en apariencia parece que están bien y que exteriormente todo va correcto, ¿no? Incluso, pues, no sé, a veces hemos visto casos de famosos que de la noche a la mañana hemos escuchado, hemos oído, hemos leído que se han quitado la vida o cualquier otra cosa así, resulta que luego pues o estaban deprimidos o les pasaba algo, pero aparentemente no parecía nada o no, todo se veía bastante bien. Pero también las personas exitosas o que aparecen como exitosas al mundo también pueden estar en ruina dentro, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, siguiendo un poco con la ilustración de esto de la ruina, de estar hundidos o de haber tocado fondo, pensaba en que generalmente solemos hacer un diagnóstico muy rápido de las personas, ¿no? Cuando las encontramos y vemos en apariencia, rápido decimos tal, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a dividir a las personas en dos grupos, más o menos de manera más así simplona, más sencilla, entre lo que son o entre lo que aparentan, ¿no? O pensando que son lo que aparentan, o pensando que no son lo que aparentan, pero siempre un poco en ese sentido, ¿no? Ahora bien, no siempre la apariencia tiene por qué esconder una realidad diferente que está oculta. Quiero decir, no es siempre verdad que la persona aparenta lo contrario de lo que es. A veces la persona aparenta lo que es. Pero como no podemos saberlo, ni es tan fácil ni es tan simple catalogar a las personas por este es así y este es así, pues simplemente lo expreso para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que a veces la apariencia demuestra lo que es una persona y a veces no lo demuestra. Y a veces simplemente es otro caos que no sabemos muy bien cómo gestionarlo, pero en definitiva el ser humano es tan complejo, tan extraño, somos tan raros, realmente cada uno que se conoce a sí mismo sabe lo raro que es, pues es demasiado fácil como decir, bueno, este sí aparenta lo que es y este no aparenta lo que es. O es lo que aparenta, ¿no? Y yo creo que ocurre lo mismo cuando hablamos de otras esferas de la vida, no solamente pues con, yo qué sé, con lo espiritual o con cómo se comporta, sino por ejemplo con las relaciones personales o con el trabajo o con la familia, etcétera, ¿no? Y cuando mencionamos otras áreas como puede ser la espiritualidad y la fe, también ocurre todo esto de la apariencia y de la realidad, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser exitosa en lo primero, es decir, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones personales, ¿no? Y sin embargo, espiritualmente hablando, es alguien que no cree en Dios. Entonces, objetivamente hablando, está en ruina, moral o espiritual, aunque aparentemente está en éxito y está triunfando en las cosas que se ven, digamos, ¿no? Otros a lo mejor es al revés, tienen mucha confianza en Dios, tienen una gran fe, pero todo lo demás es un caos en su vida por lo que sea, ¿no? Ya sea en su familia o ya sea en su trabajo o les va mal o cualquier cosa, no tiene por qué ser una cosa de ellos, sino pueden ser las circunstancias, pero aparentemente se ve desastroso, pero por dentro está bien. Por ejemplo, podría ser uno de los casos que vemos en la escritura muy claramente, sería Job, por ejemplo, ¿no? Que espiritualmente era un hombre que estaba bien, nos habla la escritura, pero de repente se ve envuelto en una situación que tú lo ves y dices, este pobre hombre, ¿qué habrá hecho? Y resulta que tampoco había hecho nada, sino simplemente se dio así la situación, ¿no? Claro, las personas que les va bien espiritualmente hablando, pero que no les va bien en otras áreas, eso no los convierte en un santo automáticamente, como mira qué santo, cómo sufre y cómo padece y le va bien en el alma, entonces perfecto, es un santo, ¿no? No necesariamente, como digo, tiene que ser así, ¿no? Pero sea como sea, los ejemplos que estoy poniendo ahora, de lo que nos hablan son de debilidades, nos hablan también de fracasos a veces, nos hablan de pecado y a veces simplemente nos hablan de circunstancias adversas. No siempre que a uno le vaya mal es su culpa, a otras veces sí, ¿verdad? Pero una vez más, no es tan fácil como llegar a una persona, conocerla más o menos y decir, a ti te va mal por tu culpa o a ti te va mal por tus circunstancias. Tampoco es tan simple y muchas veces no es ni uno ni otro solamente, ¿no? Hay como una mezcla. Aún así hay una cosa que nos iguala a todos. Seamos personas que aparentan o que no aparentan, o que somos lo que aparentamos, o que somos otra cosa de lo que aparentamos, da igual. Hay una cosa que nos iguala a todos según nuestro texto. Y nuestro texto nos dice que éramos débiles, ¿no? Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros.
También nos llama una palabra preciosa, lo digo irónicamente, impíos, y otra que dice que somos pecadores. Esas son 3 cosas que dice acerca de nosotros como humanos: débiles, impíos y pecadores. Claro, esto sí que es un pozo, desde luego que es un pozo, pero bien, bien profundo, ¿no? En el que estamos todos los seres humanos en nuestro estado natural, ¿no? De tal modo que el apóstol Pablo, en otra carta, él dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, y luego añade, lo mismo que los demás. O sea, que los mete a todos en el mismo saco. Todos por naturaleza somos hijos de ira. Y esta yo creo que es la ruina, este es el pozo, este es el hundimiento más profundo en el que el ser humano está, ¿no? Todos los hijos de Adán, toda la humanidad entera se encuentra así, ¿no? Pero todavía hay algo más que se puede decir o que nuestro texto nos enseña y que coloca al ser humano en el lugar adecuado y que de alguna manera abre el velo hacia una sorpresa muy grande y muy inmensa, ¿no? ¿Cuántas veces habéis oído decir, o lo habremos dicho nosotros también, a la gente lo buena persona que es? Porque aquí todo el mundo es buena persona, por supuesto, y más en España. ¿Cuántas veces te has engañado a ti mismo pensando que tú también eres buena persona porque no soy como... Pues, no sé, pon a quien quieras en la comparación. Claro, evidentemente puede ser que seamos más buena persona que otro en comparación. Así jugamos con la comparación y nunca nos vamos a comparar con el que es peor que nosotros, porque, a ver, seremos pecadores, pero no tontos. Entonces, quiero decir, a veces actuamos como ese fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como el publicano, ¿no? Y entonces, pues, así sí, así cualquiera es bueno. Bueno, hoy espero que se nos quiten esas ideas un poco que tenemos muchas veces, ¿verdad? Porque nuestro texto usa un modo comparativo para mostrarnos en verdad cuál es nuestra realidad. Dice Pablo, pudiera ser, ¿no? Lo pone como una hipótesis, que habría la posibilidad, aunque fuera mínima, aunque fuera imposible, ¿no? Pero la deja ahí abierta, de que alguien se atreva a morir en el lugar de alguien que es justo o de alguien que es bueno. Pudiera caber esa posibilidad. Oye, una persona justa, un inocente, un bueno, está siendo condenado. Podría ser que alguien llegara y dijera, oye, eso es una injusticia, yo me pongo en tu lugar. Claro, eso sería algo heroico, sería un acto que se vería como de gran amor, de gran sacrificio, ¿no? Pero hay un giro argumental en la carta, aquí en este texto, en los versículos que hemos leído, que Pablo nos hace y que nos deja un poco sorprendidos. Dice, el amor de Dios es tan sublime, es tan perfecto, es tan grande, que su Hijo Jesús, que Él sí que es el justo y el bueno en todo caso, ¿verdad?, muere por nosotros cuando éramos pecadores. Pudiera ser que alguno muriera por un justo, por un bueno, pero es que el amor de Dios se demuestra en que muere su propio Hijo por gente que no es ni buena ni justa, sino todo lo contrario, muere por los pecadores. Y eso es la idea que está jugando él en comparación. ¿Quién moriría por alguien que es un bala perdida? Pues esa es la cosa. Pablo está diciendo, hay alguien que sí lo ha hecho, y ese es Jesús. Nosotros, en nuestro amor, no es ni tan bueno ni tan sacrificial como para que vayamos a morir por un bala perdida. Me da igual lo buenos que queráis demostrarme que somos, que no lo vamos a hacer. Pero en el caso del Evangelio es esto. Jesús está muriendo por balas perdidas, como somos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando no había nada, pero nada, en mayúsculas, absolutamente nada en nosotros, que fuera digno del amor de Dios, sin embargo, Él demuestra su amor al enviar a su Hijo y morir por nosotros. Y si tú te quieres considerar bueno, o te quieres considerar justo, o tan buenísima persona, entonces lo único que haces es perder la bendición de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque dice que Cristo murió por los pecadores, no por los buenos o por los justos. ¿Me entendéis, verdad? Como el Señor Jesús le dijo a aquellos fariseos, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico. Y se lo dijo irónicamente para que se dieran cuenta de que en verdad no estaban tan sanos como ellos se pensaban. Por tanto, sabemos que no es así. Sabemos que no hay nadie que sea bueno y justo en ese sentido extremo y enorme del que nos habla la Escritura. Y por tanto, debemos reconocer, aunque moleste y sea incómodo, que nosotros estamos en el pozo, que estamos bien, bien profundos, o sea, que ya no hay más donde bajar, que esa es nuestra situación. Sin embargo, Dios nos ha amado en el pozo, en la ruina, en el hundimiento, en la miseria, en el mal de nuestra vida. Dios nos ha amado, porque estando allí, Cristo murió por nosotros, dice nuestro texto.
Ahora bien, como no todo se queda en el pozo, también hemos sido rescatados, tenemos que decir algo respecto a eso, ¿no? Dios, en la persona de su propio Hijo, ha bajado hasta lo profundo del pozo para estar con nosotros. Bien, hasta ahí lo tenemos correcto. Pero no se ha quedado parado allí. No es que ha bajado al pozo, nos ha visto y ha dicho, bueno, ¿y ahora qué? Como esperando a ver qué pasa, ¿no? Él no se ha quedado esperando a ver si, yo qué sé, por su buenísimo ejemplo, nosotros de repente decimos, venga, vale, vamos a salir por nuestro propio pie. No ha sido así. Primero, porque no queremos y porque no podemos. Por tanto, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús no es solo bajar, sino tomarnos, ponernos en el hombro y subir Él de nuevo desde el pozo hasta arriba y sacarnos a la luz de un nuevo día, como podríamos decir. Hasta ahora en la carta a los Romanos hemos visto que Dios nos ha justificado a través de la fe en Jesús. Que eso significaba, hemos dicho, que por la fe nosotros somos vistos por Dios como si fuésemos justos, como si fuésemos intachables, como si fuésemos rectos. ¿Por qué? Porque Él nos ve con la justicia de otro, con la de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en la carta a los Romanos. Lo que estamos viendo en este capítulo es lo que le sigue a la justificación. Es la seguridad que nosotros podemos tener una vez que hemos creído en Jesús y sabemos que estamos justificados. Es decir, lo que este texto nos quiere mostrar es quiénes somos ahora, dónde estamos ahora y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora y dónde nos va a mantener en este momento y hasta la eternidad. Lo que dice Dios a través de su palabra en este texto hoy es que podemos estar tan confiados en que hemos sido justificados por la muerte de Jesús, que también podemos estar mucho más confiados en que ahora que ya hemos sido justificados, vamos a estar a salvo por la vida de Jesús. Que esto no se trata de que, bueno, un día Dios nos vio de buenas, nos justificó y vete tú a saber ahora qué pasa. Estuvo bien hasta este momento, ahora ya no sé. No. Nos justificó y a partir de ahora Él se ha comprometido a estar con nosotros constantemente y a llevarnos hasta donde Él nos quiere llevar. Y esa es la lógica de Pablo. O sea, si Cristo murió por nosotros, su vida también importa. No solo su muerte, también su vida. Porque si Cristo solo ha muerto por nuestros pecados y ya está, entonces ¿qué hacemos? El día que creímos estaba bien. El segundo en que creímos estaba bien. El siguiente ya, ¿qué pasó? Algo se nos pasó por la cabeza, algo malo hicimos, algo cometimos. ¿Y entonces qué? La muerte de Jesús solo sirvió para un segundo en mi vida. Ahora estoy otra vez a malas, ahora estoy dudando, no sé si estaré con Dios, si sí, si no. Bueno, las Escrituras no nos hablan de eso, nos hablan de que la muerte y la vida de Jesús, toda la plenitud de su vida, es importante para nosotros porque nos demuestra que Dios está con nosotros todavía, que no nos ha dejado por ahí. Si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dice Pablo, nos amó, pues ahora mucho más, que no somos sus enemigos ya. El otro día estuvimos viendo en Romanos 5 también, en los primeros versículos, que ahora tenemos paz con Dios. Eso significaba que antes éramos sus enemigos, pero ahora no. Pero es que eso es lo asombroso de este texto, que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Y que ahora, si no somos sus enemigos, evidentemente, con más razón todavía, nos ama. Porque nos amó en lo peor. Imagínate entonces ahora. Por decirlo de otra manera, si Dios no ha derramado toda su ira contra nosotros cuando con todas las de la ley lo podía hacer, no lo va a hacer ahora, que nos ha librado de su ira, porque eso es lo que dice nuestro texto, que por Él, por la vida de Jesús, seremos salvos de su ira. Ya ha hecho la paz con nosotros, no va a estar jugando ahora. Y esto, aunque lo entendemos en la teoría y lo entendemos en la teología, porque os veo vuestras caras y me decís que sí, en la práctica no lo entendemos. Y yo hablo por mí el primero. Porque basta que pase algo en la vida, basta que nos pase algo malo, que nos acontezca alguna circunstancia mala, no sé, cualquier cosa, algo que nos hace dudar de la bondad de Dios, y ya entonces, si no lo decimos con nuestra boca, sí que pensamos dentro de nosotros, claro, si es que tarde o temprano esto iba a venir, o sea, tarde o temprano esto yo me lo iba a merecer, si es que no me he comportado como debía, he pecado, o cualquier cosa, ¿no? En nuestro interior empezamos a pensar así, es normal, es que Dios se ha cansado, o sea, ¿cómo me va a estar amando Dios después de todas las cosas que hago y de lo mal que me comporto, de los pecados que cometo, y mira que lo intento y nada, y sigo? Seguramente Dios ha retirado su amor de mí, o gran parte de su amor lo ha retirado de mí, porque es que soy un desastre. Ese es nuestro pensamiento cuando nos pasa algo malo. Y sin embargo,
Eso lo único que demuestra es que somos estúpidos, según la Escritura. O sea, que somos tontos, somos necios. Claro, porque ¿qué nos está diciendo la Escritura? Si te amó cuando eras su enemigo, ¿cómo no te va a amar ahora que eres su hijo? Bueno, esa es nuestra lógica, ¿no? Porque pensamos en retribución. ¿Te portas bien? Tu bendición. ¿Te portas mal? Ya no te quiero. Y así no es como funciona Dios. Su amor no es así, ¿verdad? Entonces, creemos que Dios es como nosotros en nuestras propias relaciones, que va pasando del amor al odio según nosotros nos comportamos, según nosotros hacemos. A ver, claro que Dios se puede enfadar y puede disciplinar a sus hijos, lo leemos en la Escritura, pero no nos deja de amar. Igual que cualquier padre que tiene sus hijos no deja de amar a sus hijos, y es su hijo, y lo va a hacer aunque sea el más miserable de todos los hijos. Siempre será su hijo, siempre lo va a amar. ¿Le castigará, le disciplinará, le dirá las cosas? Sí, pero lo ama, y va a ser su hijo siempre. Así es Dios con nosotros. Si por la muerte de Jesús fuimos reconciliados cuando éramos enemigos, mucho más ahora nos amará y nos amará hasta el final. Porque ahora ya no nos ve como enemigos, ahora nos ve como amigos, ahora nos ve como hijos, ahora nos ve limpios, ahora nos ve como intachables en Cristo Jesús. Él no va a estar poniendo, quitando su mano, según nos comportemos, y así jugando con nosotros. Ahora sí, ahora no. Ahora estás en el cielo, ahora en el infierno. Así no actúa Dios. No actúa. Y eso es lo que estamos leyendo en esta Escritura. Él no juega con nosotros para que dudemos si, bueno, sí, quizás voy al cielo, o no lo sé, o en fin, todo eso, ¿verdad? Él nos ha amado cuando no éramos nada, cuando no teníamos nada que darle, así que con más razón ahora nos amará. Eso es lo bueno, y esa es la seguridad que a nosotros nos da el Evangelio, y saber que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Porque ni siquiera la fe es una obra de nuestra parte que nos mantenga delante de Dios. Es solo el canal, pero hemos sido salvados por gracia. Nada le dimos, ni aunque fuera lo mínimo, ni siquiera la fe se la hemos dado a Dios para que sea una obra. Así que como todo ha sido de pura gracia, en el principio va a ser de pura gracia, desde ahora y hasta el final. Dios ha estado con nosotros entonces en el pozo, Dios nos ha rescatado y nos ha sacado hacia afuera, hacia una nueva realidad. Por tanto, llegamos a lo último, a la cima. Si la condición del ser humano en su estado natural es estar en el pozo, no podemos decir otra cosa que el hecho de que haber ingresado en la familia de Dios y gozar de su amor, eso es estar en la cima. Es que no hay un lugar más alto ni más álgido donde el ser humano pueda estar. Fue creado para eso. Pero es una cima desde la cual no nos está permitido mirar a nadie por encima. Está prohibido. No han sido nuestros esfuerzos los que nos han llevado a esa cima, no hemos conseguido un récord Guinness por estar en esa cima en la que Dios nos ha colocado, ni podemos publicarlo en redes sociales. Nuevo logro en Facebook. Estoy en la cima de Dios. Lo siento mucho. No lo has conseguido tú. Si estamos arriba, es por medio de algo que se repite una y otra vez aquí en nuestro texto. Dice, hemos sido reconciliados. Y ya dijimos el domingo anterior algo en relación con esto de la reconciliación, porque estuvimos hablando, como digo, de la paz que tenemos con Dios y de cómo nos habla de que nosotros también estábamos en guerra, concretamente la que nosotros comenzamos contra Dios. Y las guerras existen porque hay enemistades entre dos bandos, si no, no existirían las guerras. Nosotros somos el bando que estaba enemistado con Dios, por tanto esa era nuestra guerra. Y la cosa, eso es otra necedad más del ser humano, es que nosotros nos enorgullecemos de nuestras propias cimas, de nuestros propios alcances, logros y éxitos. Pero resulta que nuestras cimas son colinas en comparación con el Everest. Pero nos enorgullecemos. Mira mi colina. Y al lado está el Everest, ¿sabes? Que lo trae Dios hasta el Everest. Es que se siente ridículo, ¿verdad? De estar enorgulleciéndote de tu pequeña cima ahí. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando Dios nos reconcilia con Él por medio de Jesús. Pero tenemos que mirar a Jesús, precisamente, ¿no? Porque es aquel por quien hemos recibido la reconciliación, dice Pablo. Y es aquel en quien nos gloriamos, nos enorgullecemos, nos jactamos. Porque en definitiva es Él quien, cuando llegó el tiempo que había sido dispuesto por Dios en su plan eterno, vino a este mundo, se hizo débil, aunque sin pecado, pero se hizo débil y murió junto con los impíos.
Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Esto dice Isaías en el capítulo 53. O sea, el Dios fuerte se hizo como nosotros, vino en la debilidad de la carne, estuvo en medio de nosotros que somos débiles, en medio de impíos como somos nosotros, en medio de pecadores como somos nosotros, y derrama su vida hasta la muerte, abriendo la fuente de la vida, abierta completamente y brotando para cada uno de nosotros. Pero hay una cosa más que decir respecto a esto. Porque nuestro texto nos dice que hemos sido librados de algo bastante duro, algo bastante horrible, que es la ira de Dios. Con esto de la ira de Dios, Pablo se viene a referir a algo que todos los seres humanos padecemos, y es que estamos bajo la maldición de Dios. Y eso ocurre desde Génesis 3. Por tanto, él está diciendo, hemos sido librados de eso. Hemos sido librados de la maldición que caía sobre nosotros y que estaba sobre nuestras cabezas. Pero cuando miramos a Jesús, nos damos cuenta de que Él en la cruz tuvo que gritar algo que ni tú ni yo vamos a gritar jamás, y no le deseo a nadie que lo grite. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el grito de Jesús. Y en otro lugar, Pablo en la carta a los Gálatas dirá, fue hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso dice acerca del Señor Jesús. Dice más el profeta Isaías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él asumió esa maldición. La maldición que nosotros tenemos en nuestra cabeza siempre desde por naturaleza. La asume. De tal manera que para nosotros no hay ninguna maldición. De hecho, ¿qué nos dirá Pablo en Efesios? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por último, tenemos que recordar que siempre que dependemos de Jesús, no solo en su muerte, no solo en lo que hizo en la cruz, sino en lo que viene después. Porque nosotros sabemos cuando hemos leído el Evangelio y lo descubrimos cada día, que no todo se quedó allí. Que después de la muerte vino de nuevo la vida. Que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso forma parte de nuestra fe. Y Él vivió una vida, antes de la muerte incluso, intachable, recta, justa, agradando a Dios en todo y sin pecado. Por tanto, no podía ser retenido por la muerte. Él entregó su vida, eso es diferente. Pero la muerte no lo podía clamar para sí. Por tanto, resucitó al tercer día, y entonces Pablo, ¿qué nos dice? Por él, por su vida, seremos salvos de la ira. Y esa es la cosa. Que la muerte de Jesús nos ha perdonado los pecados, pero su vida justa, su vida recta y su vida intachable es nuestra justicia. Por tanto, nosotros cada vez que pensamos en el Evangelio o cada vez que podamos hablarle a alguien el Evangelio, son las dos cosas. Cristo murió, pero también resucitó. Eso forma parte de la confesión más básica del cristianismo desde su origen, desde su inicio. Seremos salvos por su vida. Eso es lo que nos habla la Escritura hoy. Y es por eso que podemos estar seguros de que Dios nos amó cuando no había nada en nosotros que amar, nos está amando ahora que estamos fuera del pozo. Y créeme, nos va a amar cuando estemos en la mayor cima de todas y estemos a su lado y nuestra vida deje de ser tan miserable como es ahora y tan llena de pecado como es ahora y estemos a su lado para siempre. El amor de Dios va desde allí hasta allá y no va a terminar jamás. Por tanto, el que nos ha amado en lo peor, créeme, nos va a amar ahora en lo mejor. No porque seamos geniales, sino porque estamos en una posición, en una situación delante de Él que es completamente diferente en la que estábamos. Nos va a amar hasta la cima y no nos va a dejar, ni nos va a desamparar jamás. Por tanto, a partir de ahora, recordarlo, en los malísimos momentos de la vida, si eres el Hijo de Dios, Él te sigue amando. No te está retirando su amor, no te está retirando su gracia, no te está castigando en ese sentido que hablamos de la ira y de la maldición. No, nos ama. Y somos sus hijos, para siempre.